quiere empezar? ¿Walter? ¿Martín? Como quiera. Martín, vamos a darle espacio a nuestro invitado. Dale. Martín, ¿qué pensás de este movimiento que está teniendo el dólar en los primeros días del año, que nos viene mostrando récord tras récord? Sí, yo no tendría tanto cuidado en el tema del número, ¿no? El récord 213, 14, 15, porque evidentemente a medida que sube el dólar oficial, el paralelo va a ir subiendo también. Entonces yo le tendría mucho más cuidado a la brecha, ¿no? El tema de que, bueno, ¿verdad? Cada vez que sube el dólar oficial también es un dólar, porque estaba en 108, 109, bueno, es un nuevo récord para el dólar oficial, 108, 109. Pero bueno, la economía no se maneja con temas de récord o no récord, simplemente lo que hay que preguntarse es qué impacto va a tener eso en la inflación, en la economía, si va a afectar el crecimiento para este año, que está previsto. Así que bueno, eso me parece lo importante y eso es un poquito la gran pregunta que nos hacemos. ¿Y qué análisis haces? ¿Va a afectar directamente la economía, la posibilidad de...? Evidentemente, dentro de todo, digamos que está en línea con lo que se votó para el presupuesto 2021, es decir, lo que se votó en 2020 para el 2021, que se había fijado un dólar oficial en 110 para diciembre del 2021. Estamos más o menos en línea con eso. Y se está planteando, en el presupuesto que no se votó, se estaba planteando un dólar de 135 en diciembre de 2022, lo cual me parece que es un dólar que si llegamos a un dólar en 135 a fin de año sería, la verdad, muy bueno como dato. Y yo creo que hay algunas señales que creo que se puede llegar. La gran pregunta ahí en el medio es qué va a pasar con el Fondo Monetario, Claro, obviamente. el acuerdo, ¿no? El acuerdo, no acuerdo. Yo diría que no hay que ser tan así blanco-negro, ¿no? A veces se plantea como que, bueno, es una final en penales, quedas afuera o no. Me parece que todo esto se va a resolver en un gris, porque el FMI no te va a dejar afuera, porque tampoco le conviene, y Argentina tampoco va a patear la mesa porque no le conviene. Entonces yo creo que va a terminar en un gris, en una cosa de, bueno, vamos pagando las formas, veremos cuáles son, pero vamos pagando lo que podemos y después vamos negociando. Claro, Walter, vamos a ver. hay una placa con los cierres del día, no sé si la querés comentar. Sí, claro. Hoy tuvimos un ascenso del dólar blue hasta 214 pesos. El aumento de la divisa también se observó en los dólares financieros, ¿no? Recién mencionaba Martín el dólar oficial, que también sigue subiendo a un ritmo cercano al de la inflación, y estamos en una brecha del 105%, justamente lo que mencionabas, Martín, ¿no? El 105% de brecha, ¿cómo complica el andar de la economía en este 2022? No, la brecha es importante, digamos, brecha hay y la gente ya está acostumbrada. La gran cuestión es cuando la brecha pasa determinado umbral y los precios en general se alinean con el tipo de cambio oficial, porque es el tipo de cambio con el cual vos importás todo lo que necesitas para laburar. El tema es que cuando el tipo de cambio oficial pasa determinado umbral, como fue por ejemplo en octubre del 2020 o como fue por ejemplo durante el macrismo, cuando había esas devaluaciones de 30-40% en un día, ahí lo que pasa es que los propios comerciantes ya no saben a qué precio van a tener que reponer la mercadería que están vendiendo. Entonces aumentan por las dudas. Entonces, no, ni siquiera aumentan por las dudas. En verdad lo que pasa es que te dicen que no hay precio. Ahí hay que ir por Avenida Belgrano, por ejemplo, si querés ir a comprar un mueble, y ahí, como ellos saben que cuando venden, reponen y qué sé yo, y está muy vinculado al dólar, cuando vas en esos días, los tipos te dicen directamente, mira, no te lo puedo vender porque no tiene precio. Este sillón, mueble no tiene precio. Ese es el problema que existe. Cuando ya directamente la economía no tiene precios, es que hay una incertidumbre tal que el comerciante no te quiere vender porque no sabe si va a ganar o perder plata. Te pasa en los arreglos. Yo llevé un microondas, por ejemplo, para arreglar. Me decían, y no sé, porque tengo que cambiarte la placa y la placa no sé cuánto me va a salir. Entonces, y hace 4 meses que tengo el microondas esperando ahí porque no me quiere decir si me va a venir la placa y a qué precio va a venir. Digo, hasta ese nivel se para. Sí. Ahí, bueno, por ahí pueden jugar otras cosas, pero yo diría que esta brecha es 100%, la gente se la banca y sobre los precios no hay una zozobra, como les digo. Claro. No es que vas a un supermercado y te dicen, mira, no sé cuánto cuesta esto, no tiene precio. Hay precio, hay, digamos, el gobierno, obviamente, su papel en este escenario es tratar de mantener, hacer política antiinflacionario y dentro de todo se puede hablar bien o mal de lo que hizo Feletti, pero por lo menos hubo una intención y me parece que fue importante y tuvo algún resultado, es incomprobable, pero me parece que hubo
resultado positivo, es decir, que la inflación fue menor en noviembre y diciembre respecto a lo que hubiese sido si no se hubiese hecho ese congelamiento de precio. ¿Vos crees que el impacto de los que fue precios cuidados o el congelamiento tuvo un impacto directo sobre la medición de la inflación? Sí, yo creo que sí. El congelamiento es muy probable, porque fíjate que el dólar subió de 100 a 110 en estas fechas y más o menos seguimos con ese 3% promedio de inflación mensual. Bueno, nada, es siempre difícil medirlo y hay que ver bien digamos, hacia adelante cómo va a pasar. Pero Walter, ¿qué novedades tenemos con el tema de el acuerdo, no acuerdo, las opiniones del Fondo Monetario de Estados Unidos, Argentina? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, tuvimos declaraciones provenientes de Estados Unidos mostrando que, bueno, la posición que está defendiendo en este momento el gobierno de Biden es muy parecida a la que ya conocíamos del directorio del Fondo Monetario, ¿no? Claro. Sabemos que Estados Unidos es el principal actor en ese directorio. Con lo Sobre cual, todo Blinken, ¿no? Exacto, con lo cual la dificultad está planteada en torno a los tiempos del ajuste que está pidiendo el Fondo Monetario para poder llegar a un ritmo de, bueno, a un equilibrio fiscal en menos años que los que plantea el gobierno y de esa forma, bueno, empezar después de esos años a pagar la deuda. La pregunta que me gustaría hacerle a Martín es si ves viable esta posibilidad de que el déficit fiscal, después de haber atravesado un año con muchos ingresos extras, como los que generó la recaudación del campo, el precio de los commodities y sobre todo el impuesto país, el impuesto el aporte solidario. Extraordinario. Exactamente. Si sacando el impuesto país de esa ecuación y proyectando que la sequía puede llegar a afectar, esperemos que no, pero lo está proyectando el campo, puede llegar a afectar las exportaciones, ¿cómo ves la posibilidad de que el ajuste sea en el ritmo que está pidiendo el Fondo Monetario? Y yo creo que ese es el gran problema que hay, ¿no? Claramente creo que el ritmo que pide el fondo y más allá del ritmo, yo creo que las políticas que está pidiendo el Fondo Monetario, entre otras la cuestión de las tarifas, de subir las tarifas, que se supone que es uno de los grandes temas que está en la mesa y que es resistido obviamente por una parte del gobierno, hace que ahí hay una de las trabas de toda la cuestión. Bueno, y esto ya tuvo en este año, yo creo que ya tuvo todo un par de episodios que hacen pensar que ahí hay uno de los temas clave. Y yo lo que veo también es que tal vez cada vez que avanzamos en el tiempo, en verdad estamos cada vez más complicados porque a nivel internacional, porque también hay que ver ese contexto, lo que está pasando es que estamos ante la posibilidad de una suba de la tasa de interés de Estados Unidos por la inflación que hay allá, por la cuestión interna de ellos, y eso impacta directamente en el ritmo de la negociación, en las negociaciones nuestras, porque obviamente esa plata que vamos a renegociar tiene que ver también con lo que pasa en los mercados financieros internacionales y ahí la tasa de interés es muy importante. Una suba de tasa lo que hace generalmente es hace caer las bolsas. Claro, recordemos que Estados Unidos tuvo una inflación récord que nunca la había tenido de 7% en este último año. Totalmente. Y eso me parece que ahí hay una de las claves de lo que está pasando, aparte de la cuestión geopolítica, porque recordemos que Georgieva era una Georgieva hace un año atrás, con mucho poder, y desde entonces Estados Unidos, como dice Stiglitz, le hizo como una especie de golpe de Estado, es decir que se metió mucho en la geopolítica de Estados Unidos con China, muchas cosas en el medio. Te hago una pregunta de lo que te haría doña Rosa, ¿sí? A ver, ¿cómo me afectaría a mí el tema de que la Argentina acepte las condiciones que le está proponiendo el fondo y obviamente con el aval de Estados Unidos? Bueno, es difícil saber lo que está pidiendo el fondo porque es parte de la negociación, ¿no? Pero si intuimos que, por ejemplo, el tema del subsidio es una de las cuestiones que se está planteando, bueno, y la segunda yo creo que es la cuestión previsional. Entonces, doña Rosa, si está jubilada, va a tener un golpe por los dos lados. Por un lado, un aumento de las tarifas y por otro lado, va a afectar de alguna forma la jubilación. No sabemos, la verdad, estamos hablando un poco al aire, pero queda claro que digamos, el ajuste tal como lo pide el fondo generalmente tiene que ver con cuestiones previsionales, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones fiscales y a veces también con reforma laboral, pero bueno, ahí ya veremos, ¿no? Esos son otras cuestiones. Ahora, porque el ajuste siempre me viene en mente que cada vez que viene un tipo de ajuste o algo por el estilo, es cierto, los jubilados dicen, se la agarran con nosotros. ¿Por qué vienen hacia ese sector? No hay otra forma. No podemos hablar de hacer un Estado más chico,
de tratar de Es que aumentar la gastar productividad. menos en, claro, aumentar la no sé, otra cosa, y que no sea afectar a los jubilados, que Es ya ganan que poco. la mitad del gasto público del Estado Nacional es en jubilaciones. Entonces el economista que viene y dice hay que hacer ajuste o hay que reducir el déficit fiscal, indirectamente termina diciendo que hay que ajustar a los jubilados. Hay que saber que hay, qué sé yo, empleados públicos. Hay 300.000 empleados públicos del Estado Nacional, de los cuales 100.000 son del Ejército, 100.000 son de la Fuerza de Seguridad, con lo cual te quedan 100.000 de los ministerios, digamos, ¿no? No es que mucha gente de la cual estamos hablando. Entonces, por eso todo pasa por ese gasto grande, que es el gran parte del gasto estatal, y obviamente eso define mucho, bueno, la ideología del gobierno tiene también mucho que ver con la política hacia los jubilados. Entonces, bueno, obviamente este gobierno no desea hacer ajustes hacia los jubilados, lo dijo Alberto Fernández en la campaña. Entonces el gran tema ahí es efectivamente, eso es una de las grandes discusiones. Déjame decir también que hay ajustados que son los que en su momento entraron, digamos, uno de los ajustados del canje del 2020 fueron los propios especuladores financieros. Sí, totalmente. Claro. Hay que decirlo, han perdido mucha plata. Mucho. Entonces, bueno, no es que solo los jubilados Eso es cierto. están Claro, totalmente. Eso es en cierto. este caso estamos hablando de un gobierno que efectivamente hizo una primera parte de los deberes muy bien, que fue una reducción del 50% de la deuda, es decir, que la gente que tenía bono que valía 100, de repente la gente, digo, los grandes fondos financieros, esos bonos que valían 100 empezaban a valer 50, para decir, a grosso modo, digamos. Walter, La semana próxima se produce un vencimiento de más de 700 millones de dólares, algo que puede llegar una vez más a poner mayor presión sobre las reservas, que ya de por sí están muy bajas, ¿no? ¿Crees, Martín, que es necesario acelerar los tiempos del acuerdo? O, bueno, ¿qué puede pasar en caso de no alcanzarlo en el corto plazo? Sí, el vencimiento de la semana que viene incluso no es el más complicado, sino que ya cuando entramos en febrero tenemos un vencimiento que ya directamente tenemos que entregar todas las reservas. Recuerden que para el Fondo Monetario le debemos 18.000 millones de dólares este año, y las reservas están en 3-4 mil millones de dólares, ¿no? Así quedaron las cuentas del gobierno anterior. Bueno. Una cosa bastante... Y 18.000 millones de dólares es casi toda la cosecha de soja. Habría que entregarle, decirle a los sojeros, bueno, Claro. muchachos, toda la plata esa no la van a cobrar ustedes, se la vamos a pasar al Fondo Monetario Internacional para pagar esto que nos dejaron. Entonces la gran cuestión ahí es que efectivamente eso no se puede pagar, es una cuestión, digamos, de matemática pura. El gran tema es cómo se maneja eso políticamente, como lo dije, ¿no? Me parece que tanto el fondo como el gobierno no le conviene una solución disruptiva, para decirlo no, claro, así. totalmente. Walter, te hago una pregunta. ¿Qué se sabe de la modificación de esto que estamos charlando casi todos los días? El tema de la posibilidad de la modificación de la matriz productiva para generar nuevos tipos de ingresos de divisas, como es la minería, el petróleo, todas estas cosas que venimos hablando todos los días. Sí, hay muchos proyectos y hay muchas leyes dando vuelta. La minería, el litio, el petróleo, vaca muerta, el petróleo offshore, son posibilidades de una explotación que puede generar un ingreso importante en la Argentina. Hay otros proyectos, inclusive de electromovilidad, dando vuelta en el Congreso. Habrá que ver finalmente qué se puede llegar a tratar. Arrancan ahora las sesiones extraordinarias el 1 de febrero. Y el mes de marzo va a ser muy importante, me parece, en función de cómo llegue la Argentina en cuanto a la negociación con el fondo, porque hay muchas inversiones atadas a estos posibles proyectos, a estas posibilidades que está brindando, que está tratando de generar el gobierno, que tienen que ver con la certidumbre de que las inversiones van a poder realizarse tranquilamente y que el día de mañana aquel que pone su dinero va a poder obtener una ganancia de ello, ¿no? Y ese es el gran punto que hoy tiene la Argentina en su contra, ¿no? La incertidumbre que juega en contra, no solamente para que el mercado cambiario esté agitado, sino también para que los empresarios y aquellos que tienen que definir inversiones, bueno, se retraigan un poco, ¿no? Estén a la espera de que haya una definición y recién entonces poder avanzar. Totalmente. Entonces vos lo ves, pero a ver, lo ves desde un punto de vista tuyo, periodístico, económico. ¿Lo ves viable el tema de la modificación o ves que va a haber demasiadas trabas para, por ejemplo, incorporar el petróleo a la matriz productiva de la Argentina?
A ver, estamos en un tiempo en el cual las energías limpias son las que impulsa gran parte de la sociedad, ¿no? Y en ese aspecto vas a tener reticencias, como las que hemos visto con proyectos mineros, por ejemplo, en Chubut. Ahora, el punto está en que Argentina tiene su gran reserva de valor en el petróleo, en Vaca claro. Muerta y en el petróleo offshore. Y si Argentina no explota esa gran reserva de valor, en la circunstancia en la que se encuentra, que necesita fondos no solamente para pagar la deuda, sino para crecer, y se va a hacer muy difícil en los próximos años. Así que en la minería, también en el litio, hay una gran capacidad de producción de justamente de este mineral que es tan preciado. absolutamente, absolutamente. Está el mundo atrás de ese mineral porque sabemos que es el que se utiliza para las baterías y hoy por hoy celulares, teléfonos, Todo. autos eléctricos, digamos, hay muchas variables en las cuales el litio va a tener un peso importante y hay muchos inversores interesados en desembarcar en el tema del litio. Muy bien. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Nos volvemos a comunicar seguramente antes de irnos. Todavía nos falta mucho programa. Martín, gracias por Gracias haber por venido. invitarme. Un placer y muy claro.